Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Estamos provistos de la mascarilla porque en unos minutos le vamos a contar quién es nuestro invitado presencial de esta noche. Pero el contralor Nelson Schack hoy día se ha pronunciado sobre la propuesta del presidente Pedro Castillo, hace unos días formulada en público, de crear un organismo de supervisión a las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios y otras entidades. Eso fue lo que dijo el señor Schack. Con relación a esta declaración del presidente, efectivamente a nosotros también nos ha preocupado. Creo que hay un problema de desinformación, desconocimiento, ¿no?, de qué es lo que está haciendo la Contraloría y cómo, cuál es el mandato constitucional. O sea, claramente el Poder Ejecutivo tiene que enfocarse en gastar mejor, en ejecutar bien sus políticas públicas, en lograr los objetivos del desarrollo nacional, pero no puede ser juez y parte. Yo creo que esa propuesta, ni siquiera congresista Paredes, en mi modesto entender, es debatible, ¿no? Eso es un despropósito por donde se le mire, ¿no? Bueno, vamos a ver qué reacciones ofrece esta afirmación del señor Nelson Schack en el Ejecutivo. El congresista Héctor Baller, disidente de Renovación Popular, exhibió hoy una mentalidad más o menos retrógrada al decir esto. Señora Presidenta, nadie tiene la computadora que usted tiene, entonces permítanos a nosotros también interrumpir, porque usted dirige, es verdad que usted dirige la comisión, pero usted no es la dueña de la comisión, presidente. Atención al congresista que está haciendo alusión a la palabra, porque merecemos respeto en esta mesa, mejor aún si se trata de una dama que está conduciendo esta comisión. Yo creo que acá todos merecemos respeto. Por favor. Así es, todos merecemos respeto. El caballero que acaba de defender a la mujer, es conveniente que se ponga una falda entonces. Ajá, que se ponga una falda. Mire usted, le faltó el mazo nomás. Hoy la bancada de Acción Popular fue a reunirse con el presidente y el congresista Edwin Martínez de Acción Popular dijo una cosa sobre el señor Julio Velarde que fue desmentida por su propio colega de bancada, José Arriola. Esto dijo exactamente el señor Martínez. Nosotros hemos quedado en la reunión en la cual él hace algunas propuestas. Dentro de las propuestas estaba el cambio de algunos funcionarios en el sector público. Previo a ello había esbozado un tema del BCR y claramente dijo hay que cambiar al presidente del BCR. Y me preocupa mucho el aparentemente cambio de Julio Velarde. Eso conllevaría a una inestabilidad económica, cual no lo podemos permitir. No sé si esto sea el juego del gran bonetón, pero su colega, José Arriola, de Acción Popular también, ya sabemos que Acción Popular tiene pues varias facciones dentro, ¿no? Lo desmiente. Dicen, no, en ningún momento ha dicho eso el presidente. Él dijo que estaba en evaluación los integrantes del directorio por parte del gobierno y en ningún momento lo ha descartado a Velarde. Trabajo hecho por el comercio. Muy bien, está con nosotros el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Le tenemos que preguntar varias cosas de las que hemos presentado, pero también, evidentemente, cosas de su sector. Ministro Torres, bienvenido. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches, don Jaime. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Este asunto, quería comenzar aprovechando el hilo narrativo de la presentación del programa, de si Velarde se queda, se va. Entendemos que está condicionado por el directorio o los directores que tienen que ser removidos, cambiados, y allí evidentemente habrá una propuesta del gobierno y una propuesta del señor Velarde. ¿Ha tratado este tema en el Consejo de Ministros? ¿Es un tema que le preocupa al presidente? Y en todo caso, ¿cuándo tendría que definirse? Bueno, creo que el presidente lo va a definir prontamente. Esa es una cuestión del presidente. El Ejecutivo nombra a 4 miembros del BCR. Uno de ellos es el presidente, que requiere de la aprobación del Congreso de la República. En cuanto al señor Velarde, el presidente siempre ha manifestado de mantener al señor Velarde en el BCR, lo que no significa que pueda tomar también otra decisión.
porque en el Perú estamos acostumbrados a considerar que una persona es absolutamente indispensable y nadie más. O sea que el país es un país de indigentes. Hay solamente una persona que tiene la capacidad para desempeñar el cargo. Y eso es un absurdo. No debemos aparecer como un país en esas condiciones. O sea, Velarde, en lo que usted nos está diciendo, no necesariamente es alguien indispensable. Nadie es indispensable. Ajá. Nadie es indispensable. Muy bien, vamos a temas que tienen que ver directamente con el sector justicia que usted dirige en el Poder Ejecutivo. Primero, esta situación que se ha producido en el Congreso, usted ha hecho, ayer lo escuché en diálogo con Carlos Villarreal, que para usted se ha reeditado la interpretación auténtica noventera con esta, valga la redundancia, interpretación que ha hecho el Congreso de la regulación de la cuestión de confianza, con esta ley de interpretación. Pero ¿qué va a hacer el gobierno si finalmente el Parlamento aprueba esta traducción del artículo referido a la cuestión de confianza? Como he manifestado, el Congreso de la República no tiene la facultad para hacer una interpretación auténtica de la Constitución, pero sí tiene la facultad de reformar la Constitución utilizando el mecanismo señalado en el artículo 206, con 2 legislaturas ordinarias y una votación calificada, o con una legislatura ordinaria más un referendo. Ese es el mecanismo que está señalado allí en el 206. Ajá. Pero lo que ha hecho ayer el Congreso es algo que está fuera de sus facultades. El Congreso no puede interpretar auténticamente la Constitución. El único que lo puede hacer es la Asamblea Constituyente. Y eso no existe actualmente. ¿O el TC? El TC igualmente hacer una interpretación, pero no auténtica, sino una interpretación común. Que ya lo ha hecho, además. El Congreso, así es, que ya lo ha hecho sobre eso, y yo le puedo indicar en qué términos se ha manifestado el Congreso, por aquí, o digo el Tribunal Constitucional. Sí. El Tribunal Constitucional dice: la cuestión de confianza ha sido requerida en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo la política de su gestión, o que su gestión requiera. El Congreso ha actuado no usurpando esa función del Tribunal Constitucional y además usurpando la función de la Asamblea Constituyente, que de momento no existe. La Asamblea Constituyente, o sea, el Congreso Constituyente Democrático, le facultó al Congreso para que modifique la Constitución, no para que haga interpretaciones auténticas. Con una interpretación no puede modificar la Constitución. Claro que ese tema es de mi amplio conocimiento, podríamos discutir toda la noche, pero yo sé que en este medio no es posible. El Congreso lo que ha repetido es la misma situación, la misma actuación de 1996, no con la interpretación auténtica de la Constitución para que Fujimori se reelija por tercera vez. ¿Cuál fue la consecuencia? Que los congresistas que hicieron eso y el Jurado Nacional, los miembros del Jurado Nacional que aplicaron esa ley, prácticamente todos terminaron en la cárcel. ¿Cómo sucedió? Que podría pasar esta vez. Sí, el paralelo no es gratuito, digamos, que usted está haciendo. Bueno, yo estoy advirtiendo nomás, ¿no? Pero no es una advertencia para pasar por agua tibia. Estoy narrando un hecho, ¿no?, que se puede repetir. O sea, ahora, que los congresistas que han hecho esto podrían terminar en la cárcel, es lo que usted está diciendo. Las circunstancias lo dirán, ¿no? ¿Qué dijo Vladimiro Montesinos sobre esa interpretación auténtica de esa época en una comisión del Congreso? Dijo lo siguiente: mire, dice, mire, voy a hablar de 2 hechos. El tema del reclutamiento de los tránsfugas, el pago de los fondos para los objetivos de la reelección, etcétera. Estamos hablando del periodo 2000, o sea, 1999-2000, pero el objetivo político, o lo que se llama en derecho el intercrímenes, empieza con la ley de interpretación auténtica. En este momento están haciendo lo mismo. Parece no que están removiendo el obstáculo para vacar al presidente, porque ahora el obstáculo sería el de la cuestión de confianza, con el fin de proponer proyectos legislativos. Entiendo la narrativa. Se rompe el equilibrio. Claro. Sí, se rompe entiendo el la equilibrio. narrativa jurídica, porque además usted es experto en la materia,
pero también hay una narrativa política que uno puede interpretar. ¿Por qué le preocupa al gobierno tanto que el Congreso, más allá de lo irregular que pueda ser jurídicamente hablando esta situación, por qué le preocupa que se manosee tanto la cuestión de confianza? Está, como dijo el señor Bellido, el gobierno intentando buscar cuestiones de confianza si es que los ministros comienzan a ser interpelados uno a uno. Bueno, es que la Constitución política le otorga esa facultad al Premier. Pero no es que nos mortifique eso, solo estamos advirtiendo ese hecho. No está bien que los poderes del Estado estén peleándose el uno al otro para eliminarse el uno al otro, porque así, ¿cómo vamos a hablar de democracia en el Perú? Claro que vivimos una democracia incipiente, es probable aquí que los miembros de la Comisión de Constitución han sido inducidos a error por alguien, ¿no?, que está buscando vacar al presidente y eliminar todo obstáculo para la vacancia. ¿Quién será? Bueno. ¿Y quiénes fueron los que hicieron esto? Los fujimoristas. ¿Y ahora? Ahora es probable que ellos mismos, porque perdieron la elección, están buscando la vacancia. No es un hecho desconocido. Ajá. Hablando del Tribunal Constitucional, el ministro Maraví ha anunciado que él propone retirar del TC las demandas constitucionales referidas al CAS y a la negociación colectiva. Usted, como experto en la materia, como asesor jurídico del gobierno, siendo ministro de Justicia, ¿le parece acertada, posible este anuncio que ha hecho el señor Maraví? El Ejecutivo se puede desistir. Será el Tribunal Constitucional el que decide si acepta o no acepta el desistimiento. El Tribunal Constitucional, si decide que es una cuestión de interés público, no declara improcedente el desistimiento. Si no lo considera, no admite y termina la cuestión allí. Entiendo yo, he revisado someramente el Código Procesal Constitucional y lo que dice es que los procesos de este tipo solo terminan con una sentencia. Es decir, el demandante puede desistir, en este caso el Poder Ejecutivo, pero los procesos continúan. Todos los procesos terminan con una sentencia, ¿no? Pero si la parte interesada se desiste, será el juzgador el que decide si admite el desistimiento o no lo admite. Repito, si el Tribunal Constitucional considera que esta cuestión es de interés público, simplemente declara improcedente el desistimiento. Pero jurídicamente quiero decir que el anuncio del ministro Maraví no tendría ningún efecto en la realidad. No, ninguno. Si el Tribunal Constitucional declara que es improcedente el recurso, el recurso no produce absolutamente ningún efecto. Innecesario anuncio en todo caso. Así es. ¿Cuál es su posición a propósito del ministro Maraví respecto a su situación hoy por hoy en el Ejecutivo? Mire usted, como decía en otro medio, ¿no? Hay que aclarar mejor las cosas, ¿no? Sin la finalidad de enfrentamiento como se le quiere tomar. La prensa ataca durísimamente a este régimen desde el primer día de la gestión, desde el primero, lo que no ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? El ministro Maraví ha tenido hechos de su juventud y ahora la prensa lo levanta. ¿Y cuáles son esos hechos? Son denuncias policiales. No hay una acusación fiscal. No hay una sentencia. No la hay. Pongamos como caso una situación paralela. El caso Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa fue comunista en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Postuló a la presidencia de la República. Alguien le dijo que no puede postular porque ha sido comunista durante su juventud. Si hubiese llegado al poder, él no hubiese sido respaldado, ¿no?, por la mayoría de la prensa como lo fue en la época de la elección que perdió. Pero claro, hay una enorme diferencia aquí, pues. Pero, digamos, para ser estrictos con los hechos, claro, Vargas Llosa de joven fue castrista, pero después fue un converso, es decir, se convirtió al liberalismo. Digamos, así ¿no? es, así es. No necesariamente, pero... A ver, y los hechos dicen lo mismo de Maraví. Pero los hechos también, para complementar esta reseña que usted hace, según el periodista Ángel Páez, nadie lo puede calificar de fujimorista ni por el pelo, él dice que el caso del señor Maraví, por presunta pertenencia a Sendero, sí fue judicializado. Incluso hay 2 testimonios que señalan a Maraví como mando de la agrupación terrorista Sendero. Ojo, entonces, son 2 testimonios, Juan Alarcón
admite en su declaración integrar Sendero, y Alfredo Silvera. Ambos coinciden en editar en las operaciones en las que habría participado el actual ministro de Estado. Entonces, claro, no necesariamente es el dicho o no necesariamente es un atestado. Es una situación de, ¿cómo decirlo? Sendero se enfrentó al Estado peruano. Sendero quiso implosionar, explotar el Estado peruano. Nos reventó como país. Entonces, ¿no le parece poco decoroso, por decirlo menos o utilizar un término suave, que el señor Maraví con este antecedente siga integrando el Poder Ejecutivo? Y yo pregunto a su vez, ¿qué el periodista qué dice con relación a la declaración tomada por la policía o por un fiscal o por el juez sobre el señor Maraví? ¿Qué dice el señor Maraví en su declaración? Ni siquiera lo tomaron su declaración. No, pues estuvo, no ha habido. No ha habido, ¿cómo no estuvo? No ha habido. Si era estudiante en una universidad pública, la universidad de Ica, la Universidad Nacional de Ica. Páez lo que dice es que las declaraciones de estas dos personas, Alarcón y Silvera, no son acotaciones, no son interpretaciones ni descripciones. Son los testimonios que dan los senderistas detenidos en el 81, que pertenecen a la primera generación de senderistas que pertenecieron a su vez al aparato militar de Sendero en Huamanga. Estamos hablando del inicio de la lucha armada. 80-81. Son hechos, son palabras, son declaraciones del señor Páez muy respetables, ¿no? Pero ¿dónde están los hechos probados? En un proceso judicial se probaron esos hechos. Lo único que vale son dos testimonios. En un proceso, lo que vale en un proceso son los hechos probados judicialmente, ¿no? Y la ley. Lo demás son pues apreciaciones. Y es respetable la apreciación del señor Páez. Son dos testimonios que cita Páez. Ya, muy bien. Pero esos testimonios fueron confrontados, fueron ratificados en un proceso judicial. O en todo caso que la interpelación, que ya está lista para mañana, por lo menos se va a aprobar la admisión, resuelva el problema. Que lo decida el Congreso, es su facultad. ¿Y el presidente no debería evitarse ese impasse y retirar al señor Maraví del gabinete? Lo que pasa es que el presidente no tiene que actuar en base a lo que solamente dice la prensa, no parcializada, por supuesto. Yo entiendo, yo comprendo a la prensa. No es una crítica a la prensa, sino la prensa debe entender. Seguramente muchos sectores de la prensa están muy molestos porque el presidente Castillo no les suelta dinero, pero tienen que entenderlo porque es por la circunstancia en que se encuentra el país. Pido que no generalice. No hablamos aquí, hay excepciones, en todo hay excepciones. Como en todo en la vida. Así es, como todo en la vida, ¿no? Entonces, ese dinero que se está haciendo ahorros por todo sitio para poder atender a los más necesitados, ¿no? En el país, olvidados durante 200 años de vida republicana. Ya, pero como le decía, no necesariamente Páez podría incluirse en el grupo de las excepciones, ya que estamos hablando de eso. No necesariamente podría estar incluido Páez en esa situación. Es decir, no necesariamente todo se resume a el dinero, entiendo se está refiriendo usted a la publicidad estatal, sino que efectivamente son hechos que se están reseñando. Entonces, el presidente Castillo podría tomar la decisión antes de que el señor Maraví pase por la interpelación de retirar al señor. Es una decisión del presidente. El presidente actúa evaluando todas las circunstancias del caso y no sujetándose a determinado poder, cualquiera que sea ese poder. ¿Qué pasó con este organismo que el presidente Castillo habló de supervisión a gobiernos regionales, municipalidades, ministerios? Acabamos de escuchar la reacción del señor Schack. Sí. Dice que hay desinformación, que ni siquiera el caso debe ser debatible y señala directamente al presidente como, le está diciendo en la práctica, desinformado por haber propuesto este organismo. ¿Va a insistir el Ejecutivo en esta nueva Contraloría? El Contralor de la República está hablando muy bien, pero por lo que no ha entendido lo que ha manifestado el presidente. ¿En qué sentido? Nosotros estamos muy preocupados por la corrupción en la ejecución de obras públicas que nadie lo puede negar. Ajá. Y allí en los concursos, en las licitaciones para las obras públicas especialmente, lo que se señala es un ingeniero, o no sé, una persona natural o jurídica que se encargue de la supervisión de la obra, y allí entra el presupuesto sobre la obra y después viene lo que nosotros conocemos, las cláusulas adicionales allí para robarle la plata al Estado. Y eso generalmente se ha hecho en connivencia
diferencia entre la contratista y el supervisor de obra. Y entonces, no, el presidente está pensando en esto, cómo es posible, ¿no?, de que los que van a robar allí en la ejecución de la obra continúen juntos. Aquí el supervisor tendría que ser elegido, nombrado aparte. Podría ser por el Ejecutivo, podría ser por otro organismo, pero eso no hay una decisión, se está ¿Y no es mejor trabajando fortalecer a la cómo Contraloría? combatimos a la corrupción allí. En eso creo que no hay nadie que pueda dudar siquiera. Pero para eso no está la Contraloría. Sí, la Contraloría está, pero estuvo siempre en todita esta corrupción. Estuvo siempre, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuánto nos robaron? ¿Decenas? ¿Centenas? ¡Miles de millones! Por eso nos encontramos en la situación en que nos encontramos. Entonces, la idea sería que desaparecer a la Contraloría y hacer una nueva Contraloría. No, un nuevo en organismo. absoluto. La Contraloría tiene que desempeñar su función, sea quien sea el que designe al supervisor de obra. Ajá. Y tiene que, ahora, de acuerdo a ley, tiene que ser desde el inicio. Incluso la Contraloría debería intervenir en la elaboración del propio expediente técnico. Ajá. Sí. De acuerdo. Las unidades de administración de justicia flagrante. Es un anuncio que usted ha hecho en una entrevista en La República. Nos despierta muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo va a funcionar? Entiendo que se plantea que en un solo lugar, ¿no?, esté la policía, el fiscal, el Poder Judicial, medicina legal. ¿Dónde funcionarían y desde cuándo se implementarían? Bueno, ya he tenido conversaciones con la fiscal de la Nación, también con la presidenta del Poder Judicial, para establecer la justicia inmediata, que ya está consignada en el Código Procesal Penal. Hemos pensado en esta forma, que sea en un solo local. Y ya estamos haciendo gestiones con la Municipalidad de Lima para ver si nos puede proporcionar un local apropiado en donde se encuentre en un solo lugar la policía que captura al delincuente, el médico que es el que recibe al delincuente, el Ministerio Público que es el que hace la investigación, el juez que es el que tiene que dictar sentencia, y la Defensoría Pública en caso de que el procesado no tenga abogado, que es el Ministerio de Justicia. Todos esos órganos en un solo lugar, a fin de que esa justicia se realice inmediatamente en 24 horas, la sentencia se dicta en 24 horas, a lo más en 72 horas. Habrán excepciones en que requieren de un plazo mayor, pero no nos vamos a regir por las excepciones, sino por la regla. Y lo que queremos es allí acelerar la justicia. No es la única medida que estamos adoptando, no. Son muchas otras medidas. Claro, hay algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, en un proceso de omisión de asistencia familiar. Eso se tramita civilmente en el juez de familia. Al final, para la ejecución de la sentencia, si no paga, hay que ir a la justicia penal. Claro, en el caso de las unidades, yo me imagino una persona, lamentablemente, atropella a otra, está borracha, la persona muere, es decir, no hay mucho que discutir. ¿Por qué vamos a demorar 2 años, 3 años en eso? Además, lo que yo he podido averiguar es que la base legal ya existe. Ya existe. No se implementó en su momento por plata. Entonces, ¿cuánto costarían estas unidades? Eso es lo que estamos determinando ahora. Eso es lo que estamos determinando ahora. Mire, estamos haciendo... Hay una crítica al Ejecutivo que está promoviendo la inversión pública, pero no la privada. Eso es falso. La privada lo promovemos desde el primer día. Por ejemplo, en mi caso, estamos acelerando enormemente las inscripciones en la SUNAR, en los registros públicos. Durante mi gestión, ¿cuántas inscripciones se han hecho? Durante mi gestión, ¿cuántas se han hecho? 279.220. Empresas. O sea, se inscribe rápidamente las empresas, porque hay que darle todas las facilidades para que inicien su actividad económica. Se inscribe rápidamente con todas las precauciones del caso, por supuesto, todo acto jurídico, las compras-ventas, las hipotecas, todos los actos. Esto beneficia a la... Claro, lo que no quita que haya pues incertidumbre en el empresariado, porque el rumbo en materia económica, que no es su especialidad, no vamos a entrar a detalle ahí, pero hay toda una incertidumbre económica. No, la incertidumbre económica se ha inventado.
Durante nuestra gestión usted no va a encontrar un solo acto que sea marxista, que sea leninista, que sea comunista. Si no, díganlo. Si la prensa lo dice, no, a lo mejor pues algo hay por allí, inmediatamente lo corregimos, pero eso no hay, no, en nuestra gestión eso no se va a producir. Para acelerar, por ejemplo, no también la actividad económica, facilitar la actividad económica, estamos convocando a concurso público de 134 plazas de notarios, que acelera pues Quizá eso de marxista, leninista, en fin, maoísta, podría encajar en Cerrón, ¿no? Y esa famosa reunión en su casa. Eso no, pero no hay en el gobierno. No, claro, pero no digamos que haya tenido esta participación Cerrón y que opine sobre tal y cual cosa en su casa, en esta crónica de Sudaca. Él no ¿Tiene forma alguna parte. influencia en el Él no gobierno? forma parte del gabinete, no forma parte del gobierno. Él tiene el partido, ese es su ámbito de actuación. Pero siguiendo, fíjese usted, no, en lo que corresponde al Ministerio de Justicia, estamos también presentando proyectos de ley para acelerar la justicia en los procesos sumarísimos, por ejemplo, el desalojo, sobre vencimiento de contrato, sobre no pago de la renta, para que eso se haga rápidamente y entonces facilitar las construcciones con los fines de alquiler, debido a la falta de vivienda en el Perú. Estamos realizando una serie de acciones. Cuéntenos, hablando de las acciones de su sector, ¿en qué situación se encuentra el reo Montesinos? Bueno, fíjese usted, sobre el reo Montesinos se ha dicho muchas cosas en los medios. La verdad es esta. Yo llegué al Ministerio de Justicia, hay un principio allí, todos somos iguales frente a la ley, los que han delinquido, ninguno, nadie, absolutamente nadie puede tener preferencias, nadie. Este señor no trabajaba allí en la base naval, incluso no es el que dirigió una campaña electoral, y por qué no pensar de que también estaba detrás de estas marchas que se realizaban en público y las cuales han Lo que se pudo probar es considerablemente la injerencia en entonces yo llegué allí gestionar sobornos a magistrados del jurado. A este señor no se le tiene que cambiar a una cárcel común. Todo el mundo me dijo que eso no es posible. ¿Quién ¿no? es todo el mundo? En el Ministerio de Justicia. Yo tengo que decir la verdad, en el Ministerio de Justicia. Yo soy abogado, yo ejerzo la profesión, también conozco la ley, entonces les dije, esto sí se puede. Les señalé el mecanismo, modificamos aquí el decreto supremo, ¿no? Y este señor pasa al penal. Y así se hizo. Y mientras ustedes decían, no, allí, en las próximas horas, Montesinos será trasladado a una cárcel común, él ya se encontraba en la cárcel común. Lo tenía que hacer con muchísima reserva. ¿Por qué? Porque este señor tiene un poder extraordinario. Prueba de ello que movió al Congreso y inmediatamente me llamaron al Congreso a rendir cuentas y lo hicimos. Montesinos movió al Congreso. Mire usted, ¿no? ¿Por qué el Congreso reaccionó de esa forma y tan inmediatamente? ¿Porque Montesinos es Juan Pérez? No, porque es Vladimiro Montesinos. O sea, lo que usted está sugiriendo... No estoy sugiriendo. Lo está afirmando. Lo estoy afirmando. El poder de este señor, ¿no?, es el que ha hecho eso. ¿Poder sobre la bancada fujimorista? Mire usted, no, ¿lo harían eso? Le pregunto. Si lo hacemos con un obrero, ¿lo harían? Entonces la cuestión es muy simple. No requiere de mucho esfuerzo mental. ¿Fujimori va a permanecer en Diroes? Se está evaluando. Nadie tiene preferencias. Ya he visto por allí ciertas amenazas de sus abogados, algo eso. Pues eso conmigo no va. Conmigo lo único que va es la ley. Como decía en otro medio, aquí nos hacemos la pregunta. Además yo soy docente universitario, pues. Nos hacemos la pregunta, ¿quién gobierna ahora en el Perú? ¿La ley o las personas? Aristóteles hace más de 2000 años dijo la ley. La ley. ¿No? Eso es lo que gobierna ahora en el Perú, la ley. Aquí todos nos tenemos que sujetar a la ley. Nadie se sale de la ley. Citando a la ley, con el antecedente de Aristóteles, ¿Fujimori debe permanecer en la Diroes o va a ser trasladado a una cárcel común como Montesinos? Se está evaluando.
Pero usted ya lo veo decidido, es decir, ya se está veo que evaluando, usted como le digo, ¿no? A removerlo de ahí. Aquí el principio es, ¿no?, que todos somos iguales frente a la ley. Nadie tiene preferencias, nadie tiene corona, nadie. Ahora, tanto como Montesinos no tiene corona, ningún reo tiene corona, Fujimori tampoco, Guzmán tampoco. ¿No? Tampoco. Mucho menos. Mucho menos. Porque además Guzmán, y esto está probado, documentado, en la base naval o desde la base naval tuvo una participación para la creación del Movadef, ¿no? En algún momento. ¿Él dónde va a ir? ¿Dónde sería conducido Guzmán? Se está construyendo una ampliación en Ancón 1, una cárcel muy segura que por razón de la pandemia se ha paralizado, pero que ahora hemos puesto en actividad para construir eso. Pero si surgiera ahora un hecho en que el señor Guzmán, desde allí, desde su prisión, tiene conexiones para afuera, para violar la ley, le sucederá igualito que Montesinos. Y ha dicho, nadie tiene corona. Porque no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. No, el hecho de que no se haya construido el penal, eso no es impedimento, porque se puede adaptar una cárcel tan igual como la de Montesinos, que no tenga comunicación con el exterior, que no tenga comunicación telefónica, que tenga solamente 2 horas de salida al patio, que no tenga comunicación con otros miembros, que solamente tenga comunicación epistolar, o sea, mediante carta, pero que esas cartas para salir tienen que ser revisadas previamente por el INPE, ¿no? Además allí, además del cordón que tiene policial que tiene el INPE, se le ha puesto un cordón policial aparte para evitar todo tipo de transgresión a las normas que regulan estas prisiones. ¿Cuánto tiempo se ha tomado o piensa tomarse usted para decidir sobre el traslado de Fujimori, eventualmente? No, pues no, estamos trabajando intensamente, no solamente en ese caso, tenemos muchísimas cosas que estamos haciendo en el Ministerio de Justicia, ¿no? A veces me invitan a los medios, no voy porque estamos trabajando a veces día y noche. No es el único caso. No, hay que trabajar sobre las prisiones, hay que trabajar sobre registros públicos, hay que trabajar sobre las procuradurías que tienen bastante independencia, pero que realmente allí hay debilidades, allí tenemos que trabajar la ley, porque la Procuraduría lo único que está haciendo es seguir el proceso penal y no es únicamente esa su función, porque puede seguir procesos en la vía civil para reclamar las indemnizaciones a aquellos que han violado la ley. Porque el hecho de que un procesado penalmente sea absuelto, eso no lo libera de la responsabilidad civil, entiéndanlo bien, procuradores. ¿Y las acusaciones a Cerrón se ajustan a la ley? Pero eso lo está investigando el Poder Judicial o el Ministerio Público, ¿no? Si no se ajustaran a ley no habría acusaciones. Eso se tiene que dilucidar en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Ha podido corroborar los rumores de si este señor Cerrón está buscando un asilo, como se está sugiriendo? No tengo conocimiento de eso, él no forma parte del gabinete, no tenemos contacto con él. Pero es un sentenciado, investigado, que sugieren algunas voces, entre ellos su propio abogado, que podría buscar o no descartaría asilo político, lo cual es recurrir a la justicia. Pero si hay eso, entonces el Ministerio Público tiene que inmediatamente tomar las medidas del caso, solicitando lo que corresponde al Poder Judicial. Pero también hay una decisión política, ¿no? Usted sabe bien eso, hay una decisión política en el gobierno de decir, cuidado con este señor que se nos puede escapar, se le puede escapar al Estado peruano. Entonces, como ministro de Justicia puede usted interceder y decir, oiga, este señor quiere rehuir a la justicia, tiene una sentencia, tiene investigaciones y no se puede ir alegremente, porque su abogado lo está sugiriendo en televisión. Lo acabo de decir. No, el abogado es abogado de su cliente, pues. Claro, ¿no? Pero que lo diga, o sea, que sugiera que él se va a rehuir a la justicia con un asilo. El abogado no es fiscal de su cliente, no. No, pero está adelantando una estrategia. Es el abogado. Claro, es el abogado de su cliente. Pero hay que tomar precauciones. Entonces ahora el Ministerio Público tiene que tomar las precauciones debidas. Para que no se vaya Así es, efectivamente. A escapar. Así es, efectivamente. Ya que lo siento, digamos, ajetreado y la labor de ministro es así, ¿usted ya se vacunó? Las dos.
Ya está. Legalmente. Ha puesto el hombro. De todas maneras, sí quisiera invocar a todos los peruanos no que se vacunen, porque hay mucha gente que no quiere vacunarse, y eso porque se ha creado no también allí una opinión pública de parte de ciertos medios mencionando falsamente, por supuesto, consecuencias negativas de la vacuna. Las personas que no se vacunan van a tener problemas posteriormente para concurrir a lugares públicos o para celebrar sus actos jurídicos. Además, le pido a los peruanos que cuiden no solamente su salud, sino también que cuiden la salud de los demás. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, con nosotros. Gracias, ministro, por esta entrevista. Muchas gracias, don Jaime. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, a propósito de la sentencia al exfiscal Pedro Chávarri, porque nada está dicho.